Bueno, ayer discutimos con el secretario de Estado y ellos no descartan la posibilidad de aprobar un proyecto de ley propuesto por Jennifer González para que se le dé permanencia a los empleados públicos transitorios, se le dé un puesto de carrera, que es la permanencia para todos los efectos. Para que usted tenga la idea, en la Ley 7 votaron entre 12.503 y 30.000 empleados públicos, porque cuando usted le añade los 11.000 contratos cancelados, más los 4.000 transitorios despedidos, más los 12.000 que no, de hecho los 4.000 y pico, casi 5.000 que fueron transitorios que no le pusieron puesto de carrera, y además de eso, los 12.500 y pico suman, resta, multiplica 30.000, casi. No es tan difícil saberlo. Pero en fin, ahora el gobierno, aparentemente, dicho sea de paso, según el propio informe del Departamento del Trabajo, el año pasado el gobierno reempleó 9.400 personas más, según el Departamento del Trabajo de Fortuño, el de ahora. Pero el Partido Popular se opone y de hecho Jaime Perelló, quien como ustedes saben es probable que sea presidente de la Cámara si ganan los populares la Cámara porque él tiene 36. Bueno, dice él que tiene 37 de los votos, de los 40 votos que necesita de la delegación del Partido Popular. Si ellos ganaran todos, pues ahí está, básicamente tendría una Cámara presidida probablemente por Jaime Perelló, quien es mi invitado hoy, Jueves Santo. Muchas gracias al representante Jaime Perelló por estar conmigo. Representante, buenas tardes. Saludos a ti y al pueblo de Puerto Rico. Bueno, hoy es Jueves Santo, así que con tranquilidad. Sí, con paz. Pero le pregunto, usted ahora se opone a algo que es el que se le da un puesto permanente de carrera a personas que están empleadas ahora y que propone Jennifer González. Pero ¿acaso no era eso? Y obviamente ellos criticaban eso cuando lo hacía Aníbal, pero ¿acaso Aníbal no hizo igual y le dio permanencia a los empleados transitorios? Bueno, no fue Aníbal. Es una legislación cuando Sila María Calderón, y lo que se establecía era que los empleados que cumplieran con todos los requisitos de la ley 184 tuviesen varios años ya en el servicio público, se le diera la oportunidad a tener un puesto de carrera. Jamás se habló de personas que tuviesen 6 meses en el gobierno de Puerto Rico, dar un puesto de carrera, y peor aún, si esa persona no cumple con los criterios, crearle un puesto para que se mantenga como un empleado de carrera. Hay otra gran diferencia. Cuando Sila María Calderón no hubo una ley 7, una ley que promulgó Jennifer González y Luis Fortuño para votar 30.000 empleados públicos por 2 razones. Uno, que había una crisis fiscal, y número 2, que había un gigantismo gubernamental. ¿Cómo es posible que ahora tú quieras llenar el gobierno con los que llevan 6 meses y votaste lo que tenían hasta 11 años de experiencia? Estamos de acuerdo, y fue hasta 13 años y medio que despidieron personas. Al final se llegó hasta 13 años y medio. Hasta 13 años y medio, ok, y yo entiendo ese punto. Y de hecho es contradictorio sin duda alguna el que alguien ahora esté buscando darle permanencia a personas nuevas cuando bien pudieran ir a buscar esos empleados despedidos por la ley 7. Si van a reemplear a alguien, o sea, es una cosa descarada. Obviamente, si vas a emplear a alguien, se supone que sea los que se despidieron del gobierno, porque la propia ley 7, una de las justificaciones fue: vamos a despedirlos, pero si hacen falta, los vamos a llamar para atrás por el registro que establece la ley 7. Claro, había un truco, el registro duraba un año y ya se acabó el registro. Duró un año, nunca lo cumplieron a cabalidad. Nosotros en la delegación del Partido Popular sometimos un proyecto para que fuera por 10 años el registro de elegibles, y hace 10 días atrás nosotros radicamos una legislación para hacer una preveda que no se pueda reclutar en el gobierno por la crisis fiscal, pero si hay una necesidad de trabajadores en el sector gubernamental, como yo sé que la hay, se tenga que emplear primero a los 30.000 que votaste. Es lo lógico. Pues claro, obviamente. Ahora, yo se lo planteé a McClinton y McClinton me dijo que esa es una de las posibilidades. Ahora, la pregunta es... Pero que McClinton avaló este proyecto. No, él dice que hay que verificar, que hay que indagar, que hay que chequear, que hay que llamar al cuerpo de ingenieros. A mí me gustaría escuchar a Kenneth McClinton y a Luis Fortuño aprobando este proyecto cuando dejaron 30.000 personas en la calle. Está bien, y yo puedo entender eso. Ahora, la pregunta que le hago es, a mí también me gustaría saber entonces qué piensa Sila Calderón ahora de que se esté dando permanencia cuando ya lo hizo, cuando le correspondía. Y por si acaso, cuando Aníbal, y yo sé que usted va a hacer la diferencia, pero cuando Aníbal, el PNP también denunció que hubo 11.000 empleados que también se le dio permanencia bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Lo que sucedió con Aníbal fue que ellos hicieron la preveda, el PNP, dentro del presupuesto. Hubo una declaración explicativa donde el gobernador le dijo a la mayoría legislativa: yo entiendo por tu preveda estos argumentos. Ellos lo validaron.
hubo unas transacciones no de personas nuevas, personas que ya estaban en el gobierno, tenían unos derechos adquiridos. Cuando llega Luis Fortuño al poder, dice que ese reclutamiento fue ilegal y empezaron a enviar cartas de despido y todas se cayeron. No podemos despedir a nadie por un acto ilegal y tuvieron que despedirlo por la ley 7. Pues y la ley que hace Sila, ya te expliqué que hay una gran diferencia, porque había el principio de mérito se respetaba. Ahora son personas que llevan 6 meses en el gobierno y Sila ni Aníbal votaron 30.000 empleados públicos cuando empezó su gobierno. Puedo comprender que usted va a defender obviamente ese punto. Yo tengo una propuesta, porque este segmento también la idea es que tenga propuesta. Muy sencillo. Mire, vamos a congelar por completo aquí la contratación en el gobierno y que sea una comisión tripartita, la cual ya se ha hecho en la Cámara de Representantes bajo Carlos Vizcarrondo para los donativos legislativos, bajo la presidencia del Senado de Charlie Rodríguez. Los dos, uno PNP y uno popular, se hicieron comisiones tripartitas para diversos asuntos, que los 3 partidos políticos principales se ponían de acuerdo o no para ciertos asuntos. Y entonces, al menos, que esos 3 partidos, más alguien del interés público, que puede ser nombrado, verifique que en efecto esa plaza hace falta rellenarla. Bueno, yo creo, mire... La idea está magnífica. Sí. Hoy es Jueves Santo y estoy tratando de mantenerme con calma en el análisis. ¿Pero acaso no es buena idea? Bueno, no, es buena idea, pero es que esa es la hipocresía de Jennifer González. Jennifer González en el 2006 aprobó una ley de reforma fiscal donde establecía claramente que luego que un empleado saliera de su puesto porque se jubilaba o porque se retiraba, ese puesto se congelaba, excepto bajo unas claras disposiciones que OGP, garantizando su necesidad, se llenara y se enviara un informe al Contralor y a su vez a la Asamblea Legislativa. Pregunta si la mayoría del PNP ha cumplido con su propia ley. Eso fue José Aponte. José Aponte y Jennifer González estuvo de acuerdo con esa ley, que ella preside la Comisión de Gobierno. Esto está bien claro. Ok, bien. Y ellos no han cumplido ni siquiera con esa ley. Está bien, ok, es verdad, ¿no? Y esa ley se enmendó básicamente, ahora se permiten los préstamos y todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes los anuncios en el partido? Es verdad, todo eso es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes en el Partido Popular para no hacer el mismo error o no cometer los mismos actos que ya en el pasado han ocurrido y que el PNP ahora, después de que los criticó, los está adoptando? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Cuál es su propuesta para que esto no vuelva a ocurrir? Lo primero nosotros radicamos ya en justicia a los que se despidieron. Es que el registro de elegibles se lleve por 10 años, porque hay un derecho propietario del trabajo y tú como abogado lo sabes. El Tribunal Supremo en Puerto Rico no... ¿El Supremo no sé? Bueno, el de Estados Unidos sí, el de aquí no lo quiso validar, pero si esta ley finalmente se aprueba, por más que ellos quieran hacerle campaña al PNP, un juez que se respeta a sí mismo va a tener que validar ese derecho a los que ya despidieron. Bueno. Si el gobierno garantiza que hay una necesidad de servicio como la hay en una agencia, tiene que primero ser registro elegible. Luego que eso se cumpla, entonces vemos si hay necesidad de buscar gente fuera de la periferia. Crear empleo es importante, pero hay que ser justos con los miles de puertorriqueños que hoy no pueden pagar su casa, que perdieron su casa, que sacaron a sus hijos de los colegios porque Luis Fortuño lo votó. Entonces, los que llegan ahora, con 6 meses, le dan el puesto a uno. Sin duda alguna, no hay duda de que si van a reclutar a alguien, tiene que ser conforme a la propia Ley 7, ser ellos los que fueron cesanteados. Y esa lista tiene que estar en el gobierno, aunque fue por un año y hubo truco y todo lo que se diga, esa lista tiene que estar ahí. Tú sabes que yo incluso demandé al gobierno para que entregaran esa información y nunca la han querido entregar. Mire, yo creo que sin duda el gobierno de Puerto Rico, esta es mi perspectiva y con esto termino, había muchos empleados o hay muchos empleados en el gobierno de Puerto Rico, pero el propio Fortuño propuso algo con lo que yo estuve de acuerdo cuando era candidato. Ahora después de gobernador fue otra cosa, pero cuando candidato a la gobernación, él propuso algo con lo que yo estuve de acuerdo y el propio Aníbal Acevedo Vilá en un momento se expresó de acuerdo y era por lo que llaman atrición o la reducción del gobierno. Eso es fácil. Hacíamos entonces los bonos de ahora a 30 años, lo mismo que hicieron, pero entonces en vez de votar 30.000 de un cantazo, el primer año electoral para obviamente perder lo que fue, para no perder las elecciones, lo hicieron en el primer año, en el 2009. Entonces la gente se lo olvida. Si tú eres responsable, como hicieron en Indiana, por ejemplo, en Indiana cogieron y aumentaron el costo de ciertas utilidades. ¿Qué hicieron? Lo hicieron a 10 años, hicieron una emisión de bonos a 30 años y poco a poco ese 70% de aumento en el agua que hubo allí, lo aumentaron anualmente, poquito a poco, para que la gente fuera ajustándose. Lo mismo podía hacer el gobierno con la cesantía de empleados públicos. Ir reduciendo la nómina pública poco a poco a base de 10 años, cosa de no contratar a nadie, y logramos eficiencia sin el cantazo que cogió la economía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y la ley de reforma fiscal que aprobó Jennifer González, eso es lo que establecía. Y ellos nunca la han cumplido en todo este proceso. Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que dar unos servicios manteniendo un control del ingreso del Estado. Pero esta ley que está proponiendo la presidenta de la Cámara es una falta de respeto al país y hiere la sensibilidad de miles de puertorriqueños que están en la calle por una ley 7. Ayer yo hice una encuesta y con esto lo dejo. Muchas gracias, señor representante Jaime Perelló. Le pregunté a la gente, ¿qué ustedes piensan? ¿Están de acuerdo con este proyecto de Jennifer González? 749 votos en contra.
y 114 a favor. Muchas gracias, representante Gracias. Jaime Perello. Vayan a mi facebook.com/jfonsecapr, twitter.com/jfonsecapr. Muchas gracias. Feliz Jueves Santo. Adelante.